Buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones, Dios les bendiga en esta hora. Paso por aquí para compartir una palabra de parte de Dios, porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios nos ama, Él es fiel, Él es bueno. Y quería compartir una palabra de aliento, una palabra que trae amor, esperanza a todos aquellos que la escuchen. Inclusive la palabra es viva porque la palabra es palabra de Dios y nosotros creemos en un Dios vivo de poder y de milagro. Esta palabra para su pueblo y para todos aquellos que decidan ver este video y escuchar lo que Dios le quiere hablar a la creación, porque todos fuimos creados por Él. Amén, hermano. Muchas veces nosotros, los que hemos decidido seguir a Cristo, nos preguntamos, nosotros los discípulos, ¿por qué muchas veces no prosperamos? ¿O por qué no tenemos esa unción de repente que alguien más tiene? Porque llevamos tanto tiempo en la iglesia y como que no sucede nada, como que nos sentimos estancados, como que nos sentimos paralizados ahí, que tiramos un ancla y quedamos ahí, no nos movemos. Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué con el Señor en el caminar, en el Evangelio. Todo tiene un propósito y un plan de parte de Dios para cada uno de sus hijos, porque a cada uno de sus hijos Él le tiene una promesa y Dios es fiel y Él la cumple. Está en nosotros permanecer firmes y mediante la paciencia y mediante la fe que recibimos esas promesas. Y quería contarte aquí en la Biblia, en Segunda de Reyes, la historia de Eliseo y Naamán, el profeta Eliseo y Naamán. Y aquí podemos ver también en el desarrollo de la palabra, en el desarrollo de la historia, que Eliseo tenía un discípulo, tenía un servidor, porque nosotros los discípulos somos servidores de Cristo. Y ahí tenía un servidor, Eliseo, que se llamaba Giezi. Ahora, en el desarrollo de la palabra, que Dios te abra el entendimiento a lo que Dios quiere hablarte en esta hora, que el Espíritu Santo abra los oídos espirituales para que tú puedas entender lo que Dios quiere hablarte en esta hora. Amén. Dice Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era ese hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Este hombre era valeroso, era valiente, era el capitán del ejército de los sirios, por la cual el Señor también lo usó para ganar grandes batallas. Y su rey, el rey de Asiria, el rey de Siria lo tenía allá arriba, ¿no? Lo tenía de gran estima, a Naamán. Y dice, y de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Habían tomado como esclava, porque en aquel tiempo había la esclavitud, habían tomado a una mujer israelita. Entonces, ahí estaba, sirviéndole a la esposa de Naamán. Esta dijo a su señora,
si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Todo eso había mandado Naamán, mandó dos mensajeros, a Eliseo para pedirle que Eliseo lo sanara de esa lepra, y habían enviado muchos regalos. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Impresionante. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey de Asiria mandaba al capitán Naamán, del capitán de su ejército, para que Eliseo lo sanara. Tremenda esta palabra, tremenda. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y da vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Porque le envió cartas al rey de Israel para que el rey de Israel pudiera sanar a Naamán. Pero ¿y quién soy yo?, dijo el rey, para sanar a este hombre. No entendía nada. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Naamán estaba ahí en la puerta de la casa de Eliseo. Pero Naamán pensaba en su mente, pensaba que su llegada a la casa del profeta Eliseo iba a ser, que él lo iba a salir, que el profeta Eliseo iba a salir a atenderlo, que iba a salir, que le iba a imponer mano, que le iba a orar por él, y ya se terminaba ahí. Pero no resultó como él quiso. Él no resultó así, de la forma que Naamán pensó, y entonces se frustró Naamán, se enojó. Dice que Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y ahí razonaba Naamán. Empezó a razonar en su mente: si yo me lavo en este río o en este, ¿no es lo mismo? ¿Por qué tengo que ir hasta el Jordán? Y era su corazón, tenía un problema en su corazón, porque si él fue al profeta y el profeta le dice: tenés que ir a tal lado a hacer tal cosa, él tenía que obedecer y ir a tal lado
y hacer lo que el profeta le mandaba. Pero él, como se enojó, como Eliseo no lo recibió, sino que mandó a su criado a decirle lo que tenía que decirle, entonces ahí el corazón se endureció, el corazón de Naamán se enojó y volvió. Seguimos narrando la historia. En el versículo 11 dice: Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y ahí dice, entró a razonar: Abana y Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todos los aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Tremendo, se fue enojado Naamán. En el verso 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Los criados de Naamán, los esclavos criados que estaban ahí sirviendo a Naamán, le dijeron: hasta ellos los usó el Señor, también formaban parte de este plan. Y le dijo: si el profeta no te manda, tú no tendrías que hacer lo que dice el profeta. Y ahí Naamán lo escuchó a los criados y seguimos contándola. Dice: si te mandara alguna gran cosa, ¿no lo haría? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Entonces dice en el verso 14: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios. Ahí a mí, como hijo de Dios, me ayuda a reflexionar cuando viene una palabra o cuando viene un mandato de parte de Dios a través del pastor, porque así es como el Señor trabaja a través de los profetas, de los pastores, y viene y me dice: bueno, Pablo, tenés que ir a hacer tal cosa a tal lado. Yo no tengo que razonar nada, yo tengo que ser obediente, hacer lo que el pastor me dice. Y muchas veces, por eso es que nosotros estamos en una condición que no queremos estar, porque no somos obedientes a la voz del Señor, pero tenemos que serlo. Porque así como Naamán se fue enojado y después los criados le dijeron cuando él llegó a su casa: pero si el profeta te dijo esto, ¿por qué no lo haces? Y más si es para sanarte. Entonces ahí se zambulló ahí en el Jordán 7 veces y gloria a Dios, el Señor lo restauró y le sacó su lepra. Dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, gloria a Dios. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Así le dijo Eliseo. Naamán, contento, feliz, que había recibido su sanidad, que Dios lo había sanado. Él quería agasajarlo, él quería regalarle cosas, montones de cosas, dice que le llevaba para el profeta. Pero sin embargo, el profeta, alineado con el Señor, su corazón alineado con el del Señor, él le dijo: no, viva Jehová, la gloria se la dio para Dios, porque Él se merece toda la gloria. Y vos podrás de repente pensar y decir: ¿y por qué no recibió tantos regalos? Eran cosas, vasijas de oro, de todo, prendas, champión de calzado, de todo le había mandado Naamán, porque el Señor lo había sanado como forma de gratitud. Pero yo entiendo en mi corazón y por discernimiento que
el profeta Eliseo le dejó una enseñanza ahí a Naamán, que no todo se compra. Es como si alguien viniera a un hijo de Dios y como han venido y me han preguntado, ¿vos sos cristiano? Sí, soy cristiano, creo en Dios, un Dios de poder, un Dios de milagro. Bueno, mirá, yo estoy enfermo, ¿podrías orar por mí? Y que yo le cobre, o que yo, cuando me dice si puedo orar por esa persona, claro que sí, tengo que hacerlo. Tengo la fe y sé que esas personas, cuando por la oración de fe, sé que se va a sanar. Pero no soy yo soy herramienta en las manos de Dios. Es Él, es Dios el que lo va a sanar en su tiempo, en su momento. Él es soberano, Dios es soberano, Él sabe cuándo hacerlo. Y esa persona, después que sea sanada, viene y me quiere regalar cosas, No. Esas cosas no se compran, se regalan. Por gracia. Por gracia es que nosotros en este tiempo, por gracia recibimos y por la gracia damos. Amén. Y esa fue la enseñanza que le dejó Eliseo a Naamán. Dice en el verso 17, entonces Naamán dijo, te ruego, pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque he aquí delante de tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Así, a través de eso que hizo Eliseo, a través de eso, de esa sanidad, fue que Naamán sanó su corazón. Él estaba dañado, pero el Señor es soberano, Dios es fiel, y a través de esa obra que el Señor hizo, fue que Naamán empezó a alabar al Señor, a alabar a Dios, y así es como funciona, y así es como muchos conocerán a Dios, a través de las grandes maravillas que hace el Señor, a través de los milagros, a través de los testimonios, de mi testimonio, del que es cristiano tiene un testimonio y hay que compartirlo porque el Señor, Él hace como quiere. Amén. Verso 18 dice, en esto perdona Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar con él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz, se fue pues y caminó como media legua de tierra. Y acá viene el siervo de Eliseo, el discípulo que tenía ahí Eliseo, el profeta, Giesi. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y ahí está este siervo, este discípulo que tenía el profeta Eliseo, engañando al profeta Eliseo, salió tras el sirio, tras Naamán, a pedirle y a mentir lo que el profeta Eliseo no había dicho. Entonces, seguimos con esta historia. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, ahí ya Giesi estaba mintiendo. Y la mentira es un pecado delante del Señor.
Entonces este siervo del profeta Eliseo le estaba diciendo a Naamán, y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Mire todo lo que hizo, toda la mentira, todo lo que hizo el siervo de Eliseo. Y todavía cuando llegó a la casa de Eliseo, a la casa del profeta, él llevó a estos 2 siervos que de Naamán, que mandó para que le llevaran esos talentos de plata y esas ofrendas, y lo puso en un lugar oculto. Tremendo lo de Giesi, tremendo. Y dice que así llegó en un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: miren esto es tremendo. Él ahí escondió las cosas que le había pedido a Naamán, las puso en un lugar oculto. Después se fue a donde estaba el profeta Eliseo, y el profeta le pregunta: miren, tremendo. Esto nos ayuda a reflexionar a lo que no debemos hacer. Si queremos ver días buenos delante del Señor, si queremos agradar a nuestro Dios, aún en los secretos tenemos que ser fieles al Señor. Y el Eliseo le preguntó y le dijo: ¿de dónde viene Giesi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, Eliseo ya sabía, por algo era un profeta, él ya sabía que él había ido atrás Naamán y que había pedido todas esas cosas, que le había escondido, que le estaba mintiendo. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viña, oveja, bueyes, siervo y sierva. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Ese que salió leproso y blanco como la nieve era el discípulo de Eliseo, Giesi, por todo lo que hizo delante del Señor, porque le mintió al profeta, porque le ocultaba cosas. Y así como Eliseo recibió del profeta Elías la doble porción que tenía Elías antes de que el Señor lo arrebatara en el carro de fuego, yo me preguntaba en el espíritu y le preguntaba al Señor por qué este siervo no recibió lo que el profeta Eliseo tenía. Y fue por causa de la mentira, por causa del engaño. Y esto me ayuda a mí como hijo de Dios, como cristiano, como seguidor de Cristo, a ser fiel siempre, aún en lo secreto, aún cuando estoy solo, en el lugar que esté, de ser fiel, de cuidar mi integridad, de cuidar mi honestidad delante de Dios, de cuidar mi santidad delante de Dios. Esto nos ayuda a reflexionar a lo que no debemos hacer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la que nos ayuda, la que nos
fortalece, la que nos restaura, la que nos edifica. Siempre llega en el momento justo. Y espero que esta palabra te ayude a vos también a que puedas entender que tenemos que mantenernos libres en esa libertad que Cristo nos dio, mantenernos firmes, constantes, fieles a nuestro Dios, porque Dios en esa condición nos quiere ver, con ese corazón quebrantado, humillado, buscando su presencia, esforzándonos y ser valiente delante de Él. Y el Señor, que es bondadoso, que es misericordioso, que es bueno, que es fiel, va a depositar en estos tiempos, que son tiempos difíciles, lo que te ha prometido. Que sea de bendición esta palabra. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y te proteja, en el nombre de Jesús. Amén.